pero ¿cuáles son las preocupaciones que los sectores tienen hoy en día y luego de tumbar esta reforma tributaria, o bueno, tumbar parcialmente esta reforma tributaria, qué se viene para los próximos días? Bienvenida. Hola Sebastián y hola a la mesa de trabajo, a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, efectivamente, pues primero no pasemos por alto la gran alegría que debemos sentir los colombianos y las colombianas, porque los frutos de la movilización digamos, organizada, pacífica, masiva, sobre todo ese tinte de masivo hizo que el presidente Duque haya querido retirar esta reforma tributaria. Lógicamente tenemos que estar pendientes porque él anuncia que va a hacer un nuevo texto con los partidos políticos, ni siquiera pues está reconociendo que hay un Comité Nacional de Paro que se ha puesto en la tarea de explicar cuáles son los puntos negativos de esa reforma y que podríamos tener unas propuestas interesantes para que al país le vaya bien en forma tributaria. A Iván Duque no le interesa eso, pero va a hacer una nueva reforma con los partidos políticos, hay que estar atentos. De todas maneras, esto es un gran triunfo de la movilización, porque no cualquier día o por cualquier cosa un presidente hace este tipo de cambios con reformas como la que se estaban presentando. Otra buena noticia es la renuncia de Alberto Carrasquilla, ¿no? Que también era una petición, un clamor del pueblo colombiano, no solamente en este paro, sino desde hace un año, desde que fue ministro, se ha pedido que renuncie porque le ha hecho mucho daño al país con todas sus malas decisiones y haciendo que las personas seamos quienes tengamos que pagar una deuda que ellos mismos adquirieron con Estados Unidos y con otras entidades internacionales. Es por eso que, digamos, la indignación de la gente continúa pese a estas dos grandes victorias de la organización y el movimiento, y estamos viendo con preocupación que también quieren pasar una reforma a la salud. La reforma a la salud indica, entre otras cosas, por ejemplo, que a pesar de que nosotros ya pagamos unos altos costos por las EPS y que es un negocio impresionante y más gente se muere en las EPS por los malos procedimientos de salud que por el mismo conflicto armado, y eso ya es una cifra bastante grande. Entonces es un modelo que no sirve, y lo que propone esta reforma a la salud, entre otras cosas, es que a pesar de que usted ya pague la EPS, tiene que pagar una póliza de seguro aparte para que le puedan hacer procedimientos quirúrgicos. O sea, eso es una cosa, es un atropello contra la salud de la gente. Otro punto que le están poniendo en esta reforma es decirle a las personas, si ustedes no se cuidan previamente, entonces nosotros no los atendemos porque usted se enfermó por no cuidarse. O sea, fuera de que el modelo de salud en Colombia no tiene una estructura del autocuidado, de la protección, de la pedagogía, de cómo nos podemos prevenir ante las enfermedades, sí le ponen al usuario la carga de usted verá cómo se cuida y si no se cuida no lo atendemos. Eso entre otras muchas cosas. También hay otra preocupación grande, Sebastián, y personas que nos escuchan, y es el tema de cómo el gobierno de Duque ha militarizado gran parte de Colombia en estas protestas. Y esto es una situación bastante grave y que todos tenemos que cuestionarnos, y es que si la gente se une, lo que se necesita es escucharla, no matarla. Y eso es lo que está pasando. Vimos con preocupación, por ejemplo, anoche todo lo que ocurrió en el Valle del Cauca, lo que ocurrió en Santander, bueno, en muchísimos lugares de Colombia, en el mismo Pasto, pues también han existido este tipo de atropellos, en Nariño en general. Y esto tenemos que rechazarlo también, porque no puede ser que siempre que haya una movilización o que haya un paro, entonces el gobierno nacional tenga que responder con balas. Entonces, digamos que son varios los puntos que se han visto para poder continuar con la movilización. Como tú señalas, hoy a las 9:30 de la mañana, a través de Facebook Live, van a transmitir una rueda de prensa en las centrales obreras junto con el Comité Nacional de Paro, explicando los nuevos puntos y también explicando las nuevas, haciendo el nuevo llamamiento a nuevas movilizaciones. Sin embargo, pues la ciudadanía se sigue organizando para hacerlas. Ayer hubo velatones en muchas partes del país. Hoy también se tienen programadas velatones, entonces
Yo recomiendo que estemos muy atentos a las redes sociales, que es por donde nos movemos más rápidamente, donde se hacen las convocatorias, y siempre y cuando no tengamos enfermedades o no tengamos personas con riesgo de padecer un COVID fuerte, pues podemos asistir a esos sitios. De lo contrario, pues hay que apoyar desde la casa, desde las redes, desde lo que nosotros podamos, y eso es lo que le ha dado fuerza a todo este movimiento. Seguro que sí, y esas convocatorias a través de redes son las que han movilizado a miles de jóvenes. María Fernanda, tenemos que hablar de las victorias ciudadanas, porque todo lo que usted enumeraba son victorias, obviamente de ustedes como estudiantes, pero también ciudadanía en general. Ahora, ¿cómo están las denuncias de abusos por parte de las autoridades y cómo está el tema de heridos? ¿Hay algún tipo de balance que ustedes hayan hecho? Pues yo creería que las personas más indicadas para dar esos balances pues son las personas que están atentas a este tema y a prestar ayuda, y que han sido un servicio pues impresionante para la comunidad. Es la Organización de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, tal vez ellos te puedan dar un balance más aproximado. Yo lo que puedo decir es que hay bastantes denuncias, muchísimas denuncias de gente herida sin ninguna misericordia por parte de las fuerzas militares. Preocupa haber visto las tanquetas del ejército entrando a los barrios, militarizando cada lugar donde se pueda dar alguna protesta, e incluso hemos visto que las protestas son pacíficas y demás, y aún así pues se responde con esta represión tan grande. Entonces, además se ha visto también que hay policías que se aprovechan de todo esto de las requisas para manosear compañeras, para manosear a las mujeres, e incluso ha habido alguna que otra, denuncia de violación ya directamente a las mujeres. Hablo en Colombia, no tengo conocimiento si en Pasto o en Nariño haya sucedido, pero está sucediendo ese tipo de atropellos contra la gente. Entonces, esto es un panorama gravísimo. Nosotros no podemos permitir tampoco que la represión sea de esta forma, más cuando la gente está tan, unida en reclamos justos, ¿cierto? O sea, no se está reclamando nada que no nos merezcamos, se está reclamando dignidad, se está trabajando por la esperanza de una Colombia diferente, y eso no puede ser atacado de esta manera con las armas.